Ha pasado casi un siglo estándar desde la caída del reino de Tesha, casi un siglo estándar desde que el imperio de Tera se convirtió en la primera y única civilización conocida en resistir las habilidades de los Tesa que mantuvieron a la primera federación bajo su gobierno. La mayoría lo llamaría control mental, comprensiblemente, aunque no fue exactamente así. Soldados Vor durante la revuelta de 10 días, girando sus rifles hacia sus propias cabezas y apretando los gatillos después de que un Toja pirateara sus frecuencias de comunicación locales y les dijera que se suicidaron en masa, capturados en las cámaras de sus cascos. Grabaciones satelitales de la órbita de Jerfer 6 que muestran el ataque de la flota tadiana girándose contra sí misma tan pronto como se les transmitió un solo mensaje de los Tesa en un canal de transmisión a gran escala. Luego están los informes del cúmulo estelar de Tesari, donde una civilización ahora perdida de senos aparentemente había dedicado toda su producción industrial a servir a los intereses de la Tesha por absolutamente nada, a cambio volverse contra los mismos camaradas por los que luchaste y sangraste codo a codo, sirviendo sin cuestionar, incluso suicidarte, todo eso, solo porque alguien te lo dijo para la mayoría de los efectos y propósitos. Eso es de hecho control mental, excepto que verás que los Tesha en realidad no podían imponer sus voluntades a los demás. No podrían hacer algo que no querías hacer. Lo que podía hacer era mucho más insidioso, que eso podía cambiar cómo los otros los percibían en un nivel fundamental. Podía armonizar sus ondas cerebrales con las de sus objetivos, infiltrarse en su propio subconsciente, hacerles pensar que el tono y la cadencia de sus voces eran familiares y reconfortantes, hacerles pensar que sus apariencias eran atractivas. Su aroma tranquilizante podría hacerte pensar que estabas hablando con alguien que conocías y en quien confiabas toda tu vida, alguien por quien recibirías un proyecto cinético sin siquiera pensarlo. Entonces, ya que ya confiabas en ellos, solo sería cuestión de ellos encontrando tus deseos más profundos, lo que se escondía debajo de tu lógica e incluso tu instinto, y explotándolos podía escudriñar los recuerdos de tu cultura, tus idiomas y dialectos, tus costumbres, religión, todo lo que podía hurgar en tu mente, tamizando emociones, pensamientos y recuerdos, por igual, hasta que encontraban los botones que necesitaban ser presionados, las palancas que necesitaban ser tiradas, hasta que eras solo una marioneta colgando de sus cuerdas arcilla, moldeada por las puntas de sus lenguas. Las especies más sensibles de nuestra galaxia, diversos y diferentes entre sí, como pueden ser, compartir los mismos deseos centrales: seguridad, paz, consuelo. El toque de alguien a quien aman todos los rasgos universales entre cualquier civilización que haya logrado alcanzar las estrellas, todos explotables en las manos de los Tesha, herramientas para hacerlos hacer querer cosas que su mente consciente y racional nunca consideraría, y cuanto más lejos estaba alguien de tener esas cosas, más desesperado estaba por ellas, más fácil era para los Tesha colgarlas frente a de sus ojos pero fuera de su alcance. Tome a los soldados de la UF que lucharon en la revuelta de los 10 días, por ejemplo, atrapados en las trincheras de algún mundo extranjero del que apenas podían pronunciar el nombre, luchando por sus vidas privadas de cualquier sentido de seguridad, comodidad o amor, rodeados solo de barro, muerte y miseria. Esos soldados harían cualquier cosa si pensaran que podría llevarlos a estar seguros, cómodos de nuevo. Todo lo que Oresha tenía que hacer era convencerlos de que el camino a la seguridad y la comodidad comenzaba girando el cañón de sus armas hacia sus propias cabezas, y, apretando el gatillo en su desesperación, y manipulados por las habilidades de la Tesa, que era exactamente lo que hicieron, fue que el poder de la sugestión se elevó hasta su cenit, control mental para todos los propósitos prácticos durante milenios. Los Tesa gobernaron sobre la galaxia de esta manera, moviendo los hilos de sus marionetas sin que ellos se dieran cuenta. Incluso estableció la primera federación para legitimar su gobierno sobre ellos,
bajo el disfraz de un cuerpo de gobierno interesado en regido por votos. Por supuesto, los votos siempre resultaron ser para beneficio de los Tesa. Fue en los pasillos de la primera ciudadela de la Federación donde se revelaron los informes de una nueva nación estelar, el Imperio de Tera. Los escáneres electromagnéticos y gravitatorios revelaron una civilización tecnológicamente primitiva en el este galáctico, incapaz de viajar más rápido que la luz, y cuyo dominio sobre el vacío se expandió solo a un puñado de sistemas estelares, solo aquellos que estaban dentro del alcance de las naves generacionales, que transfirieron colonos a sus nuevos hogares durante generaciones enteras. Inmediatamente el Gran Consejo trazó planes para traer esta nueva civilización. En el Señor de la Federación y a su servicio, se programó una misión de embajador llena de regalos y la promesa de un futuro más brillante, un futuro lo suficientemente brillante para cegar y distraer de la jaula dorada que llevó con él. Los Oresha no tenían motivos para creer que sería diferente al resto de las civilizaciones que habían estado bajo el control de la Federación durante los siglos de su existencia, como TKS Garena. La nave del vacío del embajador Tesan cayó en el borde del sistema Soul. Se confirmará cualquier suposición que tuvieran sobre la naturaleza primitiva de Tera. Todo el sistema estelar estaba dedicado a la guerra. Plataformas rudimentarias de armas de energía dirigida salpicaban las órbitas de todos los planetas, planetoides e incluso grandes asteroides. La flota de respuesta rápidamente encendió los sensores de la nave mientras patrullaban el sistema y el parloteo en las frecuencias de comunicación locales que Garena usaba para calibrar su software de traducción rebosaba de información militar. Jerga, la Primera Federación tenía un ejército permanente que estaba compuesto por personal de cada miembro de la nación, junto con una armada del vacío y sistemas defensivos. Pero la mayor parte de la acción militar, en las raras ocasiones en que ocurría, era resuelta por los Tesa y sus habilidades para controlar a otros sentimientos. Para la embajadora Aan, ver una exhibición tan bárbara de militarización fue una sorpresa. Había leído informes de otros embajadores y contrarrestando circunstancias similares al traer nuevas civilizaciones al redil de la Federación, pero nunca nada como esto. Nunca nada tan descarado en la brutalidad que significaba. De pie en el puente de la nave, mirando el sistema que se extendía ante ella, pensó en lo fácil que sería convertir a estos salvajes teranos en sirvientes de la Federación antes de que la idea se concluyera. Un pico en los sensores gravitacionales de la nave captó su atención. El pico era coherente con el perfil de una gravedad de la nave del vacío que saltaba en su vecindad. Podría ser que la Federación había enviado naves adicionales como respaldo. Se atrevió a adivinar que el vacío frente a su nave se partió en dos como las fauces abiertas de un depredador voraz, y en un instante sus mejores conjeturas resultaron terriblemente incorrectos en lugar del elegante diseño de una nave de la Federación con líneas suaves que complementaban la forma del casco y función una nave de diseño rudimentario llena de ángulos agudos y un casco lleno hasta el borde con instalaciones de armas se materializó ante sus propios ojos como una ola de tormenta. La réplica gravitatoria de su salto sacudió el TKS Garena, obligando a Kessian a agarrarse a la consola de comando más cercana en el puente para evitar caerse. Los informes habían afirmado que el Imperio del Terror no era tecnológicamente lo suficientemente avanzado como para tener acceso a tecnología de viajes más rápidos que la luz, y sin embargo, una nave del vacío Terán, que parecía tan fea como War, se sintió acaba de caer frente. A ella había caído lo suficientemente cerca como para que sintiera una tormenta de pensamientos extraños, asaltando su mente, sacudiéndola los pensamientos inconexos de la tripulación. Terán. Las primeras palabras que Keshan aprendió en el idioma. Terán. Amenaza enemigo. Matar. 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 Antes de que tuviera la oportunidad de evaluar su situación. Una serie de luces brillantes en la nave de guerra. Terán comenzó a parpadear, encenderse y apagarse la nave. Terán estaba tratando de comunicarse. Luz, señales, primitivas en sus pensamientos primitivos, incluso en sus comunicaciones. Se dijo a sí misma, mientras intentaba sonsacar los pensamientos de la tripulación,
para saber qué significaba la señal de luz. Pasando por pensamientos de violencia y emociones de ira, finalmente logró interpretar el significado de las señales nave no identificada. Apaguen las armas. Prepárense para ser abordados. Estamos desarmados. Venimos en paz. El Garena parpadeó atrás hacia poco, después de que el ruido metálico de los transbordadores de abordaje se acoplaran a las esclusas de aire del Garer reverberara a través de la nave. 4 figuras vestidas con armadura negra vacía se dirigieron al puente empujando a la tripulación de la nave, armas cinéticas, listas. Kishan había estado en el extremo comercial de las armas antes de que supiera lo que tenía que hacer. Concentró su mente en el que parecía el líder del grupo de abordaje. Encontró recuerdos de terror, recuerdos de cielos azules una vez y ríos de agua clara que fluían. Encontró recuerdos del lofter familiar Joy, pero mezclado dentro de ellos, encontró una profunda tristeza cubriendo los recuerdos, como un velo impenetrable que podía explotar, que podía sacar de esos recuerdos que prometían volver a la felicidad. Lentamente comenzó a cambiar su apariencia en la percepción del Terran, aunque básicamente permaneció igual. Tomó elementos de sus recuerdos y los incorporó a sí misma. Tomó los rasgos de una mujer terana que tenía un papel central. En los recuerdos, descubrió a una pareja tal vez. Tomó el color de su cabello, la forma de su rostro, no lo suficientemente preciso para asustar al Terran, pero lo suficiente para recordarle a ella. Incluso tomó el olor de su piel, y cuando ella habló con su acento, su tono estimado, Sargento dijo, «Puedo decir por la forma en que se comporta, que su gente es una raza orgullosa de guerreros. Seguramente no dañaría a un embajador indefenso. Por favor, concédame una audiencia con un compañero diplomático, y le daré tales regalos que no temerá ninguna amenaza, y sus cielos serán azules de nuevo». Kishan terminó su discurso, y con una sonrisa en su rostro, un gesto que había descubierto de los recuerdos del Terran, esperó a que el sargento la dirigiera a un diplomático como le había instruido en cambio. El Terran se quedó quieto por un momento que se sintió como una eternidad. Su rostro oscurecido detrás de su visor de ónice, solo su propio reflejo mirándola luego con un movimiento de fuerza, rápida y deliberada. Golpeó a Kishan en el estómago, pero con un suspiro el aire se escapó de sus pulmones, dejándola doblada en dos en el piso y conduciendo de dolor luchando por un solo pulmón lleno de aire. El Terran no obedeció. ¿Por qué el Terran no obedeció? El pánico comenzó a instalarse. ¿Había hecho algo mal? ¿Se había dirigido a él de manera inapropiada? Tal vez había juzgado mal los sentimientos asociados con los recuerdos de la persona cuya semejanza había imitado. Esos y 1.000.000 de pensamientos más corrieron por su mente mientras yacía allí con dolor mirando hacia el brazo blindado del Terran. El equipo de seguridad del puente se apresuró a apuntar sus armas al resto de los Terran, un gesto inútil ya que incluso si de alguna manera lograban matar al grupo de abordaje Terran, su nave vacía desarmada sería aniquilada por la nave no tan primitiva que estaba afuera, con sus incontables baterías de armas apuntadas hacia ellos. Todos en ese puente sabían que el equipo de seguridad nunca apretaría el gatillo. El sargento agarró a Kesan por el cabello, la levantó y la empujó hacia la esclusa de aire sin siquiera molestarse en mirar al personal de seguridad, armas que todavía tenía todas las apuntando hacia él. Empujó sin ceremonias a Kishan en la lanzadera de abordaje y desarrollaron un rumbo hacia Tera, viajando a velocidades casi relativistas, pero aún lo suficientemente lento para apreciar la distancia que la lanzadera hizo en su camino a través del mar. Sistema Keshan pasó el viaje en silencio, cansada de que el sargento Terran no se atreviera a intentar usar sus habilidades en él otra vez. Observar los fragmentos de recuerdos que podía vislumbrar. Algunos le pertenecían a él, algunos pertenecían al inconsciente colectivo que los Terran compartían, recuerdos impresos en su psique como especie y transmitidos de generación en generación. Vio los cielos azules de nuevo esta vez, marcados por flechas de fuego que los atravesaban, el miedo y el pánico, pintando comunes el recuerdo.
Vio recipientes vacíos, a diferencia de los Terán que la habían interceptado, y vio a otra raza de seres conscientes saliendo de ellos. La imagen se estaba volviendo más clara. El terror había sido invadido antes, y de alguna manera, a pesar de sus desventajas, los Tern habían prevalecido. Vio más recuerdos colectivos, recuerdos de los cielos volviéndose negros y ogros con el aumento de la industria, a medida que se convirtió en la preocupación singular de toda la civilización Terán. Vio la tierra marcada y mutilada para facilitar esa industria. Pero esta vez la emoción que lo acompañaba no era miedo ni pánico. Era determinación pura e inquebrantable. Finalmente, el transbordador comenzó su aproximación orbital, y el propio terror apareció a la vista de todos los recuerdos secuestrados que había escudriñado. Se dio cuenta de que ninguno estaba ni cerca de la realidad para realmente capturar en lo que Tera se había convertido. Un mundo que llevaba una corona de plataformas nucleares orbitales transparentes y una corona de humo y cenizas a través de las nubes de contaminación invisible desde una órbita alta, agujas gigantescas perforadas hacia el vacío del cielo, ascensores que transportaban toneladas y toneladas de materiales hacia y desde la superficie del mundo. Enjambres de transportadores de carga vacíos rodeaban los extremos de las agujas que atravesaban la estratosfera como avispas que rodeaban sus nidos. Tera parecía muerta y viva al mismo tiempo, como un cadáver que atravesaba las primeras etapas de análisis cuando el transbordador entró en la órbita del planeta medio vivo y comenzó a descender a la superficie. Kessan finalmente logró ver a través de la cobertura permanente de nubes nocivas que colgaban en las capas superiores de la atmósfera de Terán. La vista era abrumadora como ninguna otra industria y habitación mega extensiones que se extendían a lo largo de continentes enteros, separados por lo que una vez fueron océanos ahora convertidos en minas de proporciones ciclópicas, donde máquinas del tamaño de montañas trabajaban incansablemente para excavar la poca riqueza mineral que aún se podía encontrar en teracañones enteros movidos actuando como yunques que ayudaban a forjar láminas de aleación de tamaño incomprensible que Kessan solo podía adivinar que se usarían como partes de los cascos de las naves del vacío. Terán el mundo entero era industria, probablemente todo el sistema del alma, industria dedicada a la guerra, cuanto más se acercaba el transportador a la habitación. Mega expansiones, cuanto más pequeña parecía la nave, más insignificante Kessan se sentía como un pequeño insecto aferrado a la carne de un leviatán. Desde el transportador, la mega expansión realmente se sintió como un organismo vivo que respiraba con su propia voluntad, o un océano infinito de hormigón neocobalto, pulsando bajo los rayos del sol tenue y derramándose hacia todas las direcciones en el horizonte. Horizonte, acercándose a su destino final, una aguja en uno de los megaedificios que salpicaban el paisaje y perforaban los cielos mismos. El transportador abrió su rampa de carga con un silbido ensordecedor mientras la presión externa e interna se normalizaban inmediatamente. Kessan fue golpeada con el olor a azufre y combustible quemado. El aire estaba tan denso en contaminación que casi podía nadar en él después de unos minutos de intentar contenerse. Con náuseas, reúne el coraje para acercarse a la rampa de carga abierta y mirar hacia abajo, al abismo de la expansión. Los megaedificios formaban trincheras lo suficientemente vastas y profundas como para que ninguna luz natural pudiera esperar llegar al fondo. ¿Qué tipo de especie podría hacerle eso a su propio planeta?, pensó. ¿Qué tipo de especie puede soportar vivir así antes de poder racionalizar las respuestas a estas preguntas? Sintió la sacudida de los propulsores retro del transbordador al activarse, desacelerando la nave y acercando su aproximación final a la bahía de aterrizaje de una de las torres que desgarraban el cielo enfermizo. Banderas militares rojas y negras del tamaño del transportador adornaban la fachada por lo demás sombría y brutal del enorme edificio. Apenas tuvo tiempo suficiente para sentir adecuadamente el asombro que el edificio inspiraba antes de que otra sacudida la sacara de su trance. Esta vez,
El transportador aterrizó por completo apenas momentos después de que Kishan, una o más veces, se encontrara siendo arrastrada como un animal a través de pasillos decorados con estatuas y pinturas a las que solo podía echar miradas fugaces mientras su captor la empujaba hacia el interior del edificio. Finalmente, llegaron a un atrio del tamaño de una plaza de la ciudad. Allí, las plantas y los árboles verdes crecían altos como si el planeta en sí no estuviera en su muerte, lanzados fuera de la pared del megaedificio. Por un breve momento sintió paz antes de ser arrojada bruscamente a los pies de otro Terán, un oficial de mayor rango, rodeado de guardias. La última vez, sus intentos de manipulación y control mental habían resultado infructuosos, pero tenía que intentarlo de nuevo. A pesar de todo, se obligó a pararse sobre sus propias piernas y sondeó las mentes de quienes la rodeaban. En busca del sargento que la había llevado allí, adoptó las mismas características de la mujer Terán que antes para los guardias que estaban detrás del oficial de mayor rango. Tomó las características de sus amigos, camaradas y familia cuando sondeó la mente del oficial de mayor rango para ver qué forma lo haría más atractivo. Flexible encontró que era de un joven Terán, apenas un adulto, según los estándares de la especie local, sus características destacadas similares a las del propio oficial. Investigando más a fondo, encontró algo más encontrado que cada recuerdo asociado con ese niño se ahogó en dolor. Gracias, Willis, el Terán a cargo, le dijo al sargento que lo había traído ante ella antes de volverse. Su mirada a Kesan ha saltado desde la mitad de la galaxia para encontrarnos. Le dijo a ella a 15.000 años, luz de distancia si no me equivoco. Y tú también viniste desarmada. Debes estar muriendo por hablar con nosotros. Así que habla. Le ordenó a Keshan por primera vez en su vida, sintió lo que era que alguien más intentara controlarla, aunque el Terán no nos usó ninguna forma de control mental, ninguna forma de manipulación. Él no intentó imitar a sus seres queridos para jugar con sus deseos de obligarla a obedecer a través de Comfort. No, esto era algo nuevo para ella, esto era fuerza de voluntad transferida a través de palabras. Aún así, ella era una diplomática experimentada y tenía todos los hechos que milenios de evolución le habían brindado. Ella todavía podía tomar el control. ¿Eres la diplomática? Eso del pueblo Terán, le preguntó su voz pintada por la pena que el oficial Terán sintió por el chico que estaba imitando y el temblor que era típico en Tern de su edad. Tera no tiene diplomáticos. Seno, respondió su rostro volviéndose severo al sonar la voz de su amado perdido hace mucho tiempo en lugar de suave terror. No tiene necesidad de diplomáticos, desde la unificación. Esa palabra unificación que Shan sintió emociones y recuerdos que trajo a la mente del viejo Terán emociones y recuerdos de los que podía alimentarse una vez más. Vio la guerra arrasando por la tierra y los cielos. Vio armas de potencia apocalíptica siendo utilizado. Contra el terror vio a aquellos que los sobrevivieron correr y esconderse como roedores en túneles profundos. Debajo de lo que una vez fue su hogar pacífico, sintió el miedo que habían sentido todas esas generaciones. Atrás, tu gente dijo suavemente, has sufrido tanto, y por tanto tiempo, fuiste invadido, masacrado como ganado. Lo siento mucho por lo que te pasó. Podemos ayudarte. Por eso vinimos a ti. Podemos darte la paz que deseas. La paz tú mereces. Kesan hizo una breve pausa. Evaluar. Para la reacción del Terán. Todo lo que podía sentir era una ira silenciosa burbujeando bajo la superficie. No tenía sentido para ella. Le estaba prometiendo paz. Porque su única reacción era la ira. Sin embargo, ella presionó. Podemos quitarte tu sufrimiento. Podemos asegurarnos de que nunca vuelvas a trabajar. Nunca más tengas que sufrir para luchar. Podemos darte todo lo que alguna vez has necesitado, todo lo que alguna vez has querido. Sintió un destello de ira blanca en el Terán cuando pronunció esas palabras. Así que nos destruirías el Terán, dijo Kesan. Se quedó en silencio.
¿Podría este Terán leer su mente? ¿Podría ver sus motivos? Su visión de convertir a su gente en otra especie subordinada para los intereses de la Federación, cuando otra Tesha miró dentro de su mente, ella pudo sentirlo. Podía sentir la intrusión, pero aquí no sintió nada. No, el Terán no estaba leyendo su mente. Todavía estaba viendo debajo de la apariencia de lo que ella estaba diciendo. ¡Ayuda!, gritó desesperada por encontrar algún cordón de emoción del que tirar. Lo único que hizo fue provocar más ira en el Terán. «Ayuda», dijo el Terán, conteniendo sus emociones para que no aparecieran en su rostro. «Tú nos quitarías la capacidad de sufrir y luchar, y a esto llamas ayuda. Nos privarías de nuestra capacidad de evolucionar, y a esto llamas un regalo. Evolución a través del sufrimiento y el dolor. He visto el cadáver que llama un planeta, la tierra profanada que todavía rastrilla en busca de los recursos que puedan quedar. He visto las condiciones en las que vives, los intereses que persigues. Explotas mundos enteros, sistemas estelares enteros para alimentar una industria de guerra, una industria que únicamente gira en torno a la muerte y la destrucción por generaciones. Todo lo que tiene sentido es ira, miedo y odio. ¿Por qué? ¿Por qué te aferras a esta miseria cuando se te presenta la oportunidad de ser aliviado de ella? Ella hizo su pregunta sincera. Esa es la única forma en que se puede lograr la evolución, respondió el Terán con frialdad. Si te sientes cómodo, no tienes razón para explorar. Más allá del horizonte, si tu barriga está llena, no tienes por qué cultivar los campos. Si siempre estás caliente, no tienes por qué encender un fuego. Sin lucha, no seríamos nada más que primitivos arrastrándose en el barro de un mundo prístino, sin molestarnos nunca mirar en las estrellas de arriba, porque nuestras necesidades serían satisfechas en el suelo. Bajo nosotros la mirada del Terán la atravesó, los regalos que promete paz eterna, felicidad perpetua, nos traerían de vuelta a la tierra. Mira todo lo que has perdido. Ella replicó, tu mundo ha sido invadido, te han obligado a vivir como gusanos en las entrañas de tu planeta, has perdido gente que amabas y apreciabas. ¡Qué bien te ha hecho eso! ¡Qué bien ha sido eso! Perdimos la tierra y ganamos las estrellas. Respondió, y Kesan sintió la determinación indomable detrás de estas palabras más claramente que cualquier otra emoción. Ella sabía que este hombre había perdido a aquellos cercanos a él, que vivía en un planeta moribundo, en una sociedad que siempre estaba al frontera de la guerra, y sin embargo, él no anhelaba la paz. Él no anhelaba anhelo por comodidad. Él abrazó la lucha y la pérdida. Ella supo entonces que estaba derrotada. No había propósito en que continuara con el engaño. Ella dejó de alterar su imagen en las mentes de los Tern y dejó que su verdadero yo fuera visto. El Terán apenas reaccionó. Él solo se acercó a ella. Sabemos de la jaula dorada que debías ofrecernos, tus regalos de esclavitud cómoda y pacífica de evolución. Sabemos que esta fue la razón por la que caíste en nuestro sistema desarmado. ¿Por qué te dejaste traer? Aquí sabemos que así es como luchas contra los Ishar, los senos que habían venido aquí antes que tú, los senos que causaron la destrucción que ves en nuestras memorias colectivas. Ellos sabían sobre ti cuando los aniquilamos, cuando examinamos los registros que dejaron atrás, aprendimos sobre ti. También sabíamos sobre los regalos que traerías. El Terán sonriente, ahora permítenos darte regalos de nuestro propio.